¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 101, descansen bien. Después de la Copa Especial Shibazu, Kitahara se encargó principalmente de que Oguri Cup y Super Creek descansaran. La intensidad de una carrera oficial no tiene comparación con el entrenamiento. En comparación con el entrenamiento diario, las carreras formales consumen mucha más energía y ejercen una tensión más intensa. Músculos, huesos, nervios y otras estructuras físicas sufren un estrés considerable durante las carreras. Si este estrés no se recupera y sana rápidamente, al principio parece normal, pero con el tiempo los problemas son inevitables. Tendinitis, miofascitis, desgaste de meniscos, todas estas afecciones son graves. En el peor de los casos, no tienen cura. Tanto en atletas como en jinetes, se tratan con temor. Además de las debilidades congénitas, suelen derivar del exceso de trabajo y la falta de descanso tras una competición intensa. Sin embargo, esta vez, cuando Kitahara dispuso el descanso, tuvo un pequeño problema con sus chicas yeguas. Kitahara, quiero hacer entrenamiento extra. Señor Kitahara, yo también. Denegado. Mientras revisaba los datos de la Copa Especial Shibazu y del Narukinen en su oficina, Kitahara, inusualmente firme, rechazó las solicitudes de Oguri Cup y Small B sin el más mínimo compromiso. ¿Por qué no? Oguri Cup estaba desconcertada. Inari ni siquiera se despidió antes de irse. Debe haber regresado allá a entrenar en secreto, ¿verdad? No puedo perder contra ella. Smallbe no habló, pero la mirada ansiosa en sus ojos mostraba claramente que pensaba lo mismo que Oguri Cup. Kitahara finalmente levantó la cabeza, confundido. ¿Quién te dijo que Inari volvió a entrenar? Es solo una suposición, por supuesto. Oguri Cup lo dijo como si fuera obvio. Porque también estoy aquí pidiéndote formación extra. Super Creek seguía sintiendo hacia un lado. Ah, si entonces lo que quieres decir es que, si Inari no estuviera entrenando, ustedes dos no estarían aquí. ¿Es eso lo que debo entender? Sus ojos brillaron mientras esbozaba una sonrisa sutil, fingiendo preguntar casualmente. Naturalmente. Las dos chicas caballo tuvieron un pequeño desacuerdo. Oguri Cup asintió rápidamente, mientras Smallbe dudaba, tirando de la manga de Oguri Cup, pero Oguri ya lo había dicho. Bien. Eso es lo que dijiste. Engañando también a Super Creek, Kitahara sacó su teléfono, se desplazó y mostró un video de su historial de chat, luego se lo entregó. Mira esto. Los dos se miraron perplejos y luego miraron la pantalla. En la pantalla se veía un animado y bullicioso festival de hogueras. En el fondo, decenas de gruesos postes de madera, tan anchos como un abrazo, habían sido apilados para construir una enorme torre de hoguera, tiñendo la noche de un rojo intenso. Alrededor de la hoguera, hombres y mujeres vestían trajes festivos, hacían tintinear cucharones de madera y sus rostros brillaban con sonrisas. Cantaron y bailaron, llevando una carroza de flores cargada por 8 personas. En la colorida carroza estaba sentada una pequeña figura. Llevaba una túnica de fiesta morada brillante y sostenía una gran corona de flores en cada mano, agitándolas mecánicamente. Una máscara de zorro roja nueva estaba torcida sobre su cabeza, debajo de la cual había un rostro lleno de desesperación. Su lindo rostro mostraba una sonrisa rígida y antinatural, como tallada. Del video salió la voz de Tar. Hola hermano Kitahara, hay un poco de ruido aquí. Todo el mundo está animado.
Esta vez Inari no ganó el campeonato, pero la carrera fue increíble, incluso los periódicos centrales la informaron. Así que decidimos hacer un festival de hogueras para celebrarlo. El festival está muy animado, vino todo el vecindario. Algunos estudiantes de último año, compañeros de trabajo y muchos compañeros de clase de Inari también vinieron. Todos vinieron a felicitar a Inari por su actuación. Inari está muy feliz. Mira, no está sonriendo tan radiante. De repente, las palabras de Yusara Tar fueron interrumpidas violentamente. Donde me ves sonriendo radiante, ¿qué parte de mi cara dice feliz? Soy una chica de caballos, te oí, Tar. Ves, estás llena de energía, ¿verdad? El rostro de Tar llenó la pantalla, ocultando casi todo el festival que se desarrollaba detrás. Apenas se veía el flotador de flores tambaleándose. De todos modos, Inari dijo que estaba un poco cansada de esta carrera y que se estaba tomando un pequeño descanso. Hermano Kitahara, la próxima vez que tengas la oportunidad de traer a Oguri Cap y los demás ahí, los llevaré a todos a un festival aún más animado. El video terminó. Inari claramente no parece muy. Maldita sea, eso parece muy divertido. Quiero ir. Las dos chicas jinetes de Kitahara volvieron a dividirse en opiniones. Esmalva miró a Oguri con incredulidad. No estábamos aquí para. Hoy tiene algo tan divertido. De haberlo sabido, le habría preguntado más a Inari. ¿Qué dijiste, Small B? Oguri se quedó mirando a Small B sin comprender un momento antes de darse cuenta. O entrenamiento extra, ¿verdad? Kitahara. Apretando el puño y tosiendo secamente, Small B giró la cabeza hacia Kitahara. Dije que no, y no es no. Acabas de prometerme que si Inari no entrena, ustedes tampoco. Sin piedad, Kitahara los rechazó una vez más y añadió otro argumento. Por cierto, Tamamo tampoco está haciendo entrenamiento extra. Llamó anoche diciendo que la personalidad de Komiyama había cambiado de alguna manera. La llevó a comer un okonomiyaki riquísimo y caro, y hoy la llevará a comer algo más rico. Así que, durante este tiempo, ustedes cuatro descansarán como es debido por mí. Rascándose la cabeza al unísono, las largas orejas de las dos muchachas caballo cayeron. Al ver esto, Kitahara se sintió un poco mal. No cedió, pero decidió explicar. Después de pensarlo un momento, cogió despreocupadamente su taza de té y un bolígrafo. Mira esto. Timbre. Golpeó la punta del bolígrafo contra la taza de té y se escuchó un sonido nítido. Un pequeño golpe como este nadie pensaría que la taza se rompería, pero... Acercó la taza a Oguri Cap y Small B, indicándoles que miraran con atención. Justo donde hice el toque, ves un pequeño punto negro. En el lugar indicado, efectivamente había una pequeña marca de tinta negra, apenas visible. Oguri Cap y Super Creek asintieron, luego negaron con la cabeza. Kitahara, realmente no lo entiendo. Es simple. Una colisión como esta no le hace casi nada a la taza, igual que ese pequeño punto negro. Pero si siguen chocando una y otra vez, el daño invisible en la copa se acumulará. Con el tiempo, la taza se llenará de grietas y entonces ni siquiera necesitarás golpearla. Simplemente al levantarla, se romperá por completo. Si no me crees, pruébalo tú mismo algún día con una taza o algo así. Al ver que las expresiones de las dos chicas caballo cambiaban a pensativas, Kitahara rió en voz baja y pensó en otra excusa. Además, tengo algunas cosas que hacer durante este periodo. Ni siquiera tengo tiempo para entrenar como es debido, así que... Mientras tanto, ustedes dos descansen bien por mí. Entendido.
Capítulo 102. Resultados comerciales. Lo que Kitahara tenía que resolver estaba, de hecho, relacionado con lo que Tra había mencionado en ese video. Las dos carreras en las que participaron Aguri Cup, Inari One y Tamamo Cross fueron informadas en los periódicos centrales hoy. Esto no fue sorprendente. Las actuaciones de Oguri Cup e Inari One en la Copa Especial de Shibasu habían elevado la carrera a un nivel comparable al de una carrera de stakes de grado, incluso superándola, un resultado que prácticamente desafiaba el sentido común. Las chicas locales que practican equitación son más débiles que las del centro. Esto no es solo un conocimiento común, sino una realidad. La realidad es esta: de todas las jinetes que anhelan entrar a Central, solo alrededor del 1% logra ingresar a Central Trace en cada año. Todas las demás jinetes locales intentan por todos los medios llegar a Central. Pero de ellas, menos de una de cada 1000 lo consigue. Y entre esas pocas afortunadas, muchas se encuentran incapaces de soportar la intensidad del entrenamiento y las carreras de Central, y terminan regresando a los circuitos locales de los que vinieron. Incluso aquellas que permanecen en Central no tienen garantizado volverse famosas. Desde la fundación de la Asociación Japonesa de la URA hasta la actualidad, la única jinete que ha ascendido con éxito de una pista local a Central y ha dejado su nombre en la historia de la Twinkle Series ha sido Ai Seko, con un récord de 22 participaciones, 13 victorias y 4 segundos puestos. Había ingresado a Central con un impecable récord local de 6 victorias en 6 participaciones y a partir de ahí se hizo famosa. No sé quién es. No encontré información. Sin embargo, alguien como Aguri Cup Seabiscuit, Rad Rum y Archer. Con eso en mente, ya fuera el récord de 11 de 11 de Oguri Cup o el de 7 de 7 de Inari One, ambos ya habían superado el currículum de su predecesor, Ai Seko. Que Central no los hubiera notado habría sido anormal. En cuanto a Tamamo Cross, el motivo de su reconocimiento fue mucho más simple. De 5 derrotas consecutivas a una victoria por 6 cuerpos el rayo blanco el trueno desciende. El estilo Chunibyo parecía ser el talento innato de Japón, el titular de Tamamo Cross fue llamativo, al igual que el de Oguri Cup e Inari One. El choque de dos monstruos, la bestia Kasamatsu contra el arma definitiva de I. Una amenaza para las chicas del Central Horse. 11 de 11 la irresistible Cenicienta Gris. 7 victorias invictas, ¿cómo volverá a levantarse? Gracias a estos artículos, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y las cartas comenzaron a llegar a la Academia Kasamatsu, todas dirigidas a J. Kitahara y enviadas por la Asociación URA o la Junta de la Academia Central Trasen. Simboli Rudolf, el presidente del Consejo Estudiantil, no se presentó esta vez, ni siquiera envió un mensaje. Esas breves notas ya dejaban claro, la Academia Central Trasen enviaría 2 equipos, uno a Kasamatsu y otro ahí para evaluar exhaustivamente la situación de Oguri Cup e Inari One y discutir su traslado. A diferencia de hace un mes o dos, Kitahara ya no se preocupaba por esos asuntos. La segunda ronda del examen de calificación de Central estaba a solo un mes. Solo tenía que esperar, aprobar y luego llevar abiertamente a Aguri Cup y Super Creek a Central. Los equipos de inspección central tardarían varios días en llegar. Kitahara solo necesitaba cooperar con la Academia Kasamatsu para completar algunos procedimientos necesarios. En lo que realmente estaba ocupado era en sus negocios, o más precisamente, en los negocios de su equipo. El mismo café, el mismo Oguri Cup a cuestas, la misma reunión con Tomomi Konan. Lo siento, Konan, pero Oguri insistió en venir. Señalando a Oguri Cup junto a él, que en ese momento estaba devorando una mesa llena de postres, Kitahara esbozó una sonrisa impotente. Dijo que recordaba lo buenos que eran los postres de esta tienda, así que... Tomomi Konan era más de 10 años mayor que Kitahara, pero a ninguna mujer le gusta que la llamen vieja, así que una vez que establecieron una relación, Kitahara simplemente comenzó a dirigirse a ella como Konan.
Poder comer es algo bueno. Siempre esperé que mi luz pudiera comer así. Ella sonrió brevemente y luego pasó rápidamente al asunto, sacando varios documentos del maletín que había traído. Este artículo trata sobre las pastillas digestivas Oguri Cap que nos presentó la señora Kyoko Miyamura. La empresa asociada es Rakus Pharmaceuticals. Sinceramente, si no hubiera sido por la presentación del señor y la señora Miyamura, no me habría atrevido a imaginar trabajar con una empresa de esta envergadura. Rakus Pharmaceuticals no era la empresa líder en el mundo farmacéutico, pero aún así era una empresa que valía cientos de miles de millones de yenes y se encontraba entre las 50 principales de Japón. En cambio, la tienda de artículos deportivos y fábrica de Tomomi Konan apenas valía unos pocos millones de yenes, con un toque de reconocimiento en Nagoya en el mejor de los casos, e incluso entonces, en un nivel muy bajo. Fuera de Kasamatsu, solo la gente de la industria reconocería el nombre. Para una pequeña empresa como la suya, tratar a Rakus Pharmaceuticals como una entidad enorme e imponente era perfectamente normal. Kitahara, sin embargo, no sentía nada en particular. El hipódromo que dirigía no era grande, pero algunos de los accionistas del club tenían antecedentes familiares muy poderosos. Gracias a que él y sus amigos eran jóvenes y activos en la universidad, durante el posgrado conoció a bastantes herederos adinerados de enésima generación, en otras palabras, descendientes de grandes grupos financieros. Cuando más tarde dirigieron el hipódromo, esos amigos universitarios, ya sea por amistad, por lucro o por simple curiosidad, invirtieron en clubes. Esto también era una peculiaridad de Japón: los conglomerados financieros, grandes o pequeños, están profundamente arraigados, muchos se remontan al periodo Edo, incluso antes. Si bien los jóvenes patrocinadores de su club no pertenecían a la élite, generalmente rondaban las capas medias altas. Reunidos, su influencia era considerable. Como mínimo, garantizaba que ni el club ni el hipódromo fueran blanco de grandes fuerzas hostiles. Gracias a esta experiencia, Kitahara se adaptó fácilmente a trabajar con grandes empresas. Es probable que las pastillas digestivas no formen parte de la industria principal de Rakus Pharmaceuticals. Si no recuerda mal, sus principales productos son terapias dirigidas contra el cáncer, especialmente las cardiovasculares. Recordando detalles sobre Rakus, Kitahara pensó en voz alta. Más del 60% de los medicamentos cardiovasculares contra el cáncer que se comercializan son productos suyos. Imagino que tratan estas pastillas como un simple producto secundario, algo que podrían dejar en manos de cualquiera. Lo que valoran no soy yo, ni siquiera Oguri Cap, sino al tío Koku, un hombre muy respetado en el campo de la medicina. Después de una pausa, añadió: por lo menos, en este momento, no es a mí a quien valoran. La admiración en los ojos de Tomomi Konan era casi desbordante. Ese joven que tenía delante ya la había sorprendido demasiadas veces, incluso, se podría decir, la había escandalizado. El primero fue Bao Light. Ella lo sabía perfectamente, su hija no era una yegua excepcional. Tanto ella como su esposo eran humanos, lo que significaba que Bao Light era una yegua de tipo potro. Según el sentido común japonés moderno, una potra cuyos padres son ambos humanos no es, de ninguna manera, tan talentosa por naturaleza como un potro cuya madre es una criadora de caballos. Sin embargo, bajo la guía de Kitahara, Bao Light no solo debutó con 2 victorias consecutivas, sino que incluso logró, por pura suerte, aprobar el examen de investigación de Central Treason en primer lugar. Aunque Kitahara explicó repetidamente que era puramente el talento de Bao Light, esta madre todavía prefería creer que todo había sido gracias a Kitahara. Lo que la sorprendió aún más, naturalmente, fue el talento de Kitahara en los negocios. Ella y su esposo prácticamente habían construido su tienda de artículos deportivos actual desde cero. En su momento, ella se sintió orgullosa de ese logro. Pero el plan que Kitahara presentó anteriormente lo había dejado claro, ya sea en estrategia de crecimiento, visión de negocio o cualquier otro aspecto,
este joven podía ser considerado nada menos que un genio. Había aplicado casualmente solo algunos casos del paquete de propuestas que le había dado la última vez, integrándolos en su propio negocio, y esto había incrementado directamente las ventas recientes en más de un 50%. Si se perfeccionaba aún más, estaba segura de que los beneficios serían mucho mayores. Atónita y emocionada, esta vez no solo estaba allí para confirmar algunas asociaciones con Kitahara, también tenía ambiciones a largo plazo en mente. Capítulo 103, Kababan Enterprises. Este contrato de tableta digestiva, honestamente, Kitahara, tú y Oguri Cap solo necesitan firmarlo directamente y estará resuelto. Pensando por un momento, Konan Tomomi recogió varios otros documentos. Y luego están estos. Estos son los equipos de entrenamiento con peso y los paracaídas a juego que diseñamos anteriormente para Oguri Cap y los demás. Hace unos días, viajé específicamente a Tokio, Osaka, Kioto y otras zonas para investigar. Este tipo de equipo de entrenamiento aún es poco común, pero gracias a los resultados de carreras recientes y a los datos de entrenamiento que me proporcionaste, ya es suficiente para demostrar que estos dispositivos funcionan de maravilla. Y lo que es más importante, los informes de las carreras de Oguri Cap y los demás son noticia de primera plana. Planeo aprovechar esta ola de publicidad, acelerar el registro de la marca, establecer líneas de producción y comenzar la promoción y los pedidos anticipados con antelación para conquistar esta parte del mercado. Kitahara no tuvo objeciones a esto. También se había tomado un tiempo para realizar un breve estudio de mercado, especialmente sobre entrenadores. Gracias a Komiyama Itbara, comprendió claramente que, actualmente, en Japón, nadie consideraba el entrenamiento con pesas de cuerpo completo ni los sprints con paracaídas como un método de entrenamiento habitual. La mayoría de los entrenadores aún usaban herraduras de plomo para el entrenamiento con pesas. La práctica de velocidad consistía en carreras cortas repetitivas o entrenamiento en cuesta. Las limitaciones y la eficacia de estos métodos eran claramente diferentes en comparación con los sprints con equipo lastrado y con paracaídas. Como nadie más lo estaba haciendo y el mercado todavía estaba completamente abierto, si no aprovechaban la oportunidad ahora, no habría nada que lamentar más adelante. No hay problema. La única lástima es que no tengo mucho tiempo libre. Tendré que molestarte con todos estos trámites, Konan-san. Kitahara siempre había vivido con la filosofía de confía en quienes te sirven, no uses a quienes te dejan dudar. Ya había decidido delegar todos los asuntos comerciales a Konan Tomomi y solo él tenía la última palabra. Pero Konan Tomomi no estuvo de acuerdo inmediatamente. El papeleo en sí no es el problema, pero me gustaría cambiar el enfoque. Sacó otro conjunto de documentos, diferente al anterior. Estos son borradores para el registro de marcas, solicitudes de patentes y permisos de nombres corporativos. Échales un vistazo, Kitahara. Un poco sorprendido, Kitahara tomó los papeles y comenzó a leer con atención. Konan Tomomi explicó. Combinando lo que me diste antes, creo que nuestra próxima etapa de desarrollo ya no debería limitarse a Kasamatsu. Deberíamos considerar expandirnos a Tokio. Kitahara hizo una pausa a mitad de página y miró hacia arriba. Tokio. Sí. Tokio, Osaka, Kioto, incluso todo Japón. Los ojos de la mujer de mediana edad brillaban con ambición. Ya es obvio, Kitahara, eres una entrenadora excepcionalmente talentosa, no una entrenadora genial. Y eres diferente a los demás entrenadores. No planeas luchar solo, sino que estás formando un equipo. Eso significa que cada vez más personas como Kyoko, Komiyama y personas con talento se unirán a tu equipo. El equipo contará con más yeguas destacadas. Tienes razón, el núcleo de nuestra industria son las chicas a caballo. Si el futuro de este equipo es brillante, podemos permitirnos apuntar aún más lejos.
Me gustaría reorganizarnos, utilizando nuestra tienda de deportes actual, nuestra fábrica y algunos préstamos comerciales como base, crear una empresa completamente nueva, salir de Kasamatsu y trasladarnos a las principales ciudades de Japón. Y a esta empresa me inspiré en el acuerdo con Racus Pharmaceuticals, quiero llamarla Oguri Cap. Las palabras de Konan Tomomi no causaron mucha conmoción en el corazón de Kitahara. Ya había planeado hacer crecer el negocio más allá de Kasamatsu, a todo Japón e incluso al mundo. El núcleo de la industria de las yeguas son las propias yeguas. Para lograr grandes resultados, el entrenamiento, la recuperación y el cuidado deben mantenerse al día, lo que implica un gasto enorme. Por ejemplo, las zapatillas de running que Oguri Cap y los demás habían desgastado en tan solo los últimos 6 meses ya pesaban cientos de kilos y se apilaban. Cada par de esas zapatillas no era barato, todas eran especializadas, y la más barata aún costaba casi la mitad del salario base de un entrenador local como él. Si no fuera por los premios, las subvenciones y los patrocinios posteriores, se habría quedado sin dinero para las zapatillas hace mucho tiempo. Oguri Cap y los demás habrían estado corriendo descalzos en las carreras. Y eso es solo el calzado. Si a eso le sumamos la nutrición, los suplementos medicinales, el equipo de pesas, los diagnósticos médicos, nada de esto era algo que un solo entrenador local pudiera mantener. Y eso fue solo para Oguri Cap, Light, además de Tamamo Cross e Inari One, que solo llevaban un mes en activo. A largo plazo, con aún más jinetes por venir, sin una base empresarial, nada más importaba. Así que Kitahara ya había considerado todo esto, incluso lo había escrito en su plan, no estaba para nada sorprendido por las ambiciones de Konan Tomomi. Solo tenía algunas objeciones respecto al nombre de la empresa. Oguri Cap no está del todo bien. Me refiero a usar solo el nombre de Oguri Cap. Diciendo esto, miró hacia un lado. Oguri Cap estaba devorando felizmente una gigantesca crema de bocadito, con la boca untada con crema blanca. ¿Por qué me llamas? Inclinando la cabeza, parecía confundida. Riendo entre dientes, Kitahara agarró casualmente una servilleta y se limpió la crema de los labios, sonriendo suavemente. ¿Quieres más? Si no es suficiente, pediré un poco. No, está bien, come un poco, no tengas hambre, vuelve a comer en el almuerzo, declinó Oguri Cap cortésmente. Kitahara sonrió nuevamente y luego se volvió hacia Konan Tomomi. En este momento, bajo mi nombre no solo está Oguri Cap, también están Light y Creek. Una vez que estemos en el circuito central, Tamamo Cross e Inari One también se unirán al equipo. Si nombramos la empresa solo en honor a Oguri Cap, parece un poco parcial. Konan Tomomi vaciló. Eso es cierto. Ella pensó por un momento. No lo pensé bien. Solo pensé en nuestro lado. Oguri Cap es muy famosa ahora, usar su nombre traería buenos resultados. ¿Tienes alguna sugerencia entonces para el nombre de la empresa? Kitahara reflexionó brevemente. Estoy de acuerdo con formar una empresa, e incluso si no usamos el nombre de Oguri Cap para la empresa, deberíamos registrar su nombre como marca. Y pensándolo bien, con el número actual de fans de Oguri Cap, ya podemos solicitar a la asociación URA que produzca mercancía oficial, ¿verdad? Los ojos de Konan Tomomi se iluminaron. Sí, más que suficiente. Ya he empezado a trabajar en ello. Ya tenemos los diseños de los muñecos de peluche Oguri Cap y estamos preparando las líneas de producción. Una vez que URA lo apruebe, podremos empezar a fabricarlo de inmediato. Las mercancías para las chicas que se dedicaban al comercio de caballos constituían una fuente de ingresos extremadamente importante. En otro mundo, a principios de los años 90, solo los juguetes de peluche Oguri Cap generaron 2 yenes con 50 en 1.000 millones en ingresos.
Con más de 3 millones de unidades vendidas en la serie completa de peluches, fácilmente una de las líneas de productos más vendidas. En el manga, como figura popular, solo los ingresos por patrocinios de Oguri Cap le reportarían varios millones de yenes periódicamente. Sin ese ingreso, su apetito habría sido completamente inasequible. Bien. Además, presten atención a solicitar los derechos de comercialización de Light y Creek, pronto también serán famosos. Después de recordárselo, al ver la expresión sorprendida pero encantada de Konan Tomomi, Kitahara volvió a pensar por un momento. En cuanto al nombre de la empresa. De repente, un recuerdo cruzó por su mente. Llamémoslo Kababan. Miró a Oguri Cap, todavía masticando crema por todos sus labios, se rió entre dientes y agarró otra servilleta. El Parque Kababan es el más famoso de Kasamatsu. Si nuestra empresa realmente llega a ser famosa algún día, Kasamatsu también lo será, ¿verdad? Lo explicó así, pero en su corazón seguía recordando. Lo siento, entrenador-san, aunque mamá me dijo que hablara más contigo hoy, si te parece bien, me gustaría ir a casa y comer primero. Esa fue la escena de la primera vez que vio correr a Oguri Cap. Y el lugar estaba justo allí, a la orilla del río en el Parque Kababan. Al final, estoy teniendo favoritos. Capítulo 104, Marusensky 2. Después de confirmar los asuntos relacionados con las operaciones comerciales, Kitahara se sintió mucho más tranquilo. Entrenar a las yeguas requería un flujo constante de fondos. La academia, en efecto, aportaba bastante, sobre todo de la división central, pero, a juicio de Kitahara, aún era insuficiente. La academia solo podía proporcionar campos de entrenamiento, herraduras, zapatillas de correr de calidad media, 3 comidas al día, la mayoría de los suplementos, atención médica, etc. Esto no incluía el equipo de pesas, el paracaídas ni los sistemas avanzados que pretendía incorporar más adelante, como el entrenamiento en túnel de viento, el entrenamiento en cámara de gravedad, el modelado de simulación de movimiento biomecánico, Omega Wave y otros métodos de alta tecnología. Esas cosas eran caras, sin decenas de millones, ni siquiera se podían ver. Convertirlas en equipo de entrenamiento estándar implicaría invertir cientos de millones, especialmente en esta era de atraso tecnológico. No era ninguna exageración, sin tener su propia operación industrial, una que generara dinero en serio, no importaba cuántas yeguas ganadoras de premios entrenara, incluso si tuviera una docena como Oguri Cap corriendo hasta sus límites absolutos, el dinero del premio nunca sería suficiente. En el otro mundo, las ganancias totales de Oguri Cap durante su carrera fueron de unos 900 millones de yenes. Multiplícalo por 10 y obtendrías 9.000 millones. Parece mucho, pero actualmente podría no ser suficiente ni para construir una sola cámara de gravedad. Este estaba destinado a ser un proyecto a largo plazo. Pero Kitahara no tenía prisa, todo avanzaba a buen ritmo. El entrenamiento con equipo lastrado y paracaídas que había imaginado ya se estaba poniendo en práctica, y el mismo enfoque podría utilizarse para ampliarlo aún más. El siguiente paso en su agenda era reunirse con el equipo de inspección central. 3 días después de su discusión con Konan Tomomi, Kitahara se reunió con los representantes centrales en la oficina de la Junta de la Academia. Liderándolos estaba una jinete de pelo castaño. Kitahara la reconoció de inmediato. Marusensky. Actual vicepresidenta del Consejo Estudiantil Central de la Academia Trasen. Récord, 8 carreras, 8 victorias. Una ventaja acumulada de 61 cuerpos sobre el segundo clasificado. Miembro del Salón de la Fama, ostentando el título de supercoche de ensueño. La presencia de una jinete tan poderosa puso un poco nervioso incluso al personal de la Academia Kasamatsu. El director de Kasamatsu le susurró en privado a Kitahara: hacía mucho tiempo que no recibíamos a alguien de este calibre en un lugar tan pequeño como el nuestro.
Los miembros de la delegación central tenían claramente en alta estima a Marusensky. Durante sus conversaciones, de vez en cuando la miraban, como para comprobar sus reacciones. Pero Kitahara, sentado allí con el director de Kasamatsu durante las conversaciones, no pudo evitar sentir una sensación de arrepentimiento, tal vez incluso lástima, cuando miró a Marusensky. Por sus arrepentimientos. En cualquier mundo, las carreras de Marusensky eran las menos emocionantes de ver. Porque ella siempre ganaba. La única pregunta que el público podía discutir era cuánto ganaría. 3 cuerpos, 4, quizás 5, 6 o incluso 7. A lo largo de su carrera, aventajó a sus oponentes por un total de 61 cuerpos, unos 152,5 metros. Un promedio de 7.625 cuerpos por carrera. Cualquier suposición sería plausible. Y sus victorias no fueron huecas. Entre los oponentes que derrotó estaban incluso las chicas ganadoras del Kikuaso de su época. Participó en importantes carreras de grado como el Asayai y el Takamatsu no Miyakinen. El Asayai incluso fue una carrera G1, donde superó al segundo puesto por la asombrosa diferencia de 13 cuerpos, aproximadamente 32,5 metros. Muchas veces, tras abrirse la puerta de salida, ya no se oían los pasos detrás de ella. Era como si fuera la única corriendo en toda la pista. Era demasiado fuerte, tanto que cuando se supo que participaría en el campeonato de primavera, otras competidoras evitaron la carrera. En todo Japón, solo 4 rivales se inscribieron. Los dueños de otros competidores famosos incluso llegaron a negociar, básicamente preguntando, «Nos vemos a menudo, ¿podrías bajar un poco el ritmo?». Y así, en esa carrera, Marusensky frenó deliberadamente, ganando por solo 7 cuerpos. Este mismo evento incluso fue recreado en el juego. En ese objetivo de entrenamiento, ella siempre tenía solo 4 oponentes. Este era el superdeportivo de Marusensky. Pero no pudo competir en el Satsuki-so, el derby japonés o el Kikuaso. No solo la triple corona, ni siquiera pudo ingresar a la mayoría de los 8 clásicos G1, Okaso, Springtime no Sho, Oaks, Autumn no Sho, Arima Kinen, todos fueron excluidos. Porque era una chica yegua de origen extranjero. Su madre la concibió en Inglaterra y ella nació en Japón. A estas muchachas se les prohibió participar en las carreras clásicas. En el otro mundo, fue igual. Esa prohibición duró de 1971 a 1984, solo 13 años. Y, sin embargo, la época dorada de Marusensky coincidió con esos años. Este mundo no era diferente. Quienes son realmente más desafortunados, quienes nacen sin talento o quienes nacen con un talento extraordinario pero nunca tuvieron la oportunidad de demostrarlo. Kitahara no lo sabía. Pero podía intuirlo. En el otro mundo, si Marusensky pudiera hablar con el corazón, tal vez diría que sentía arrepentimiento. Arrepentimiento por la injusticia del destino, arrepentimiento por la decadencia de los tiempos o quizás algún otro arrepentimiento completamente distinto. Este dolor incluso se expresó en el juego. En su modo de entrenamiento, si participa en el derby japonés, no importa cuántos competidores haya, el sistema siempre le asigna la puerta más externa. Para un líder como Marusensky, la puerta exterior es una gran desventaja, significa correr una distancia más larga. Pero probablemente no le importaría. Porque lo único que quería era una oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Hay otra carrera en su arco de entrenamiento, después del derby japonés, el Takamatsu no Miyakinen. En esa carrera, venció al segundo lugar, que resultó ser el ganador del Kikuaso ese año, por 7 cuerpos. La Takamatsu no Miyakinen ni siquiera es una carrera con objetivo de entrenamiento, pero si decides inscribirla y ganas, se activa un evento especial y se otorgan recompensas.
Todas las estadísticas más 3, la moral aumenta, los puntos de habilidad más 60, pero nada de eso realmente importaba. Al menos en opinión de Kitahara, eso no era lo que Marusensky quería. Ella quería la recompensa final. Un beneficio de estado, en el foco. Seguramente anhelaba un escenario donde todos pudieran verla brillar. Kitahara lo creía. Quizás con ese pensamiento en su corazón, durante la conversación con el equipo de inspección central, Kitahara miró de vez en cuando a Marusensky. Marusensky apareció con total tranquilidad, como si no se diera cuenta de que alguien la observaba. Una vez en la oficina, después de saludar, sacó casualmente de una caja traída por sus asistentes un juego completo de vajilla clásica de té de estilo británico, junto con una lata de té grabada con letras en inglés. Ella preparó su propio té, sosteniendo la taza mientras permanecía de pie junto a la ventana que iba del piso al techo, mirando el campo de entrenamiento afuera. De vez en cuando tomaba un sorbo. Parecía que le importaban poco las discusiones en curso. Las conversaciones transcurrieron sin contratiempos. Los representantes centrales simplemente querían comprender la situación de Kitahara, Augury Cap, New Assembly Rudolph y Super Creek. Según ellos, con las habilidades del señor Kitahara, aprobar la segunda ronda de la certificación de entrenador central en enero del próximo año no será un problema. Augury Cap puede transferirse a Central en cualquier momento, Bounolight ya lo aprobó, y Super Creek ya está afiliado a Central. Esta es solo una inspección de rutina. Así pues, la reunión concluyó rápidamente. Kitahara pensó que ahí terminaría todo. Pero inesperadamente, Marusensky, aparentemente indiferente, se acercó de repente. Entrenador, ¿tendría tiempo para darme un recorrido por el campus de Kasamatsu? Kitahara parpadeó y enseguida se dio cuenta, Marusensky debía tener algo que discutir en privado. Así que asintió y la condujo al pasillo. Pero no esperaba que Marusensky hablara tan directamente. Toma esto. No olvides venir cuando llegue el momento. Mientras paseaban entre los edificios de la escuela, Marusensky le entregó un sobre con el sello de la asociación URA. Esto es. Kitahara lo abrió un poco pero aún no lo había leído cuando Marusensky le explicó. Premios anuales Umamusume y fin de año de la asociación. Como era de origen británico, el inglés de Marusensky tenía un toque de acento londinense, pero era perfectamente comprensible. Ceremonia de entrega de premios de fin de año de las Horse Girls, junto con la reunión anual de resumen de la asociación URA. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 105, la pionera de las expediciones. Tras traducir la larga lista de títulos que acababa de pronunciar, Marusensky rió entre dientes. Podrían llamarlo simplemente WAA, Premios Anuales Umamusume. Esto es una invitación. Kitahara ya había leído el contenido de la invitación, incluida una descripción aproximada del evento. La WAA se celebra anualmente, la noche de Año Nuevo en Tokio. Su propósito es honrar a las jinetes, entrenadoras y otros profesionales de la industria con mejor rendimiento del año. Algunas de las decisiones políticas importantes de la URA también se discuten en reuniones celebradas en esa fecha. Premios como Chica Caballo del Año, Mejor Chica Caballo de Expedición al Extranjero, Mejor Chica Caballo Novata y, el más prestigioso de todos, el Premio Chica Caballo del Salón de la Fama se anuncian en la UAA. También existen honores equivalentes para los entrenadores. Kitahara ya había visto esta entrega de premios antes y sabía todo sobre ella, pero lo que le sorprendió fue que había recibido una invitación. Entonces, señalando su propio nombre en la invitación, Kitahara preguntó, un poco inseguro. ¿Estás diciendo que se supone que debo asistir a esta gala el 1 de enero?
Kitahara había asumido que una invitación como esta era algo que simplemente había que aceptar. Este era posiblemente el evento anual más importante en el mundo de las yeguas. Negarse podría incluso arriesgarse a sanciones por parte de la URA. Pero Marusensky se encogió de hombros con indiferencia y extendió las manos. Si no tienes ganas de ir, no pasa nada. Ella sonrió con picardía. De todas formas, alguien ya decidió no asistir. Ah, y si te parece bien, llámame Marusen. Mi nombre completo también está bien, pero no me gustan los títulos como vicepresidente. Kitahara no esperaba que Marusensky fuera tan accesible. Tras pensarlo un momento, asintió. De acuerdo, Marusen. Puedes llamarme Kitahara. A diferencia del personal de la Academia Kasamatsu, él no se dejaba intimidar por los grandes nombres. Entonces la curiosidad pudo más que él. Dijiste que alguien ya decidió no ir. ¿Te importaría decirme quién? Él simplemente tenía curiosidad genuina. Marusensky lo miró de reojo, con una leve curva en la comisura de los labios. Sirius Imboli, ¿alguna vez has oído hablar de ella? 20. Instintivamente, Kitahara casi soltó el récord de 26 carreras y 4 victorias de la yegua, pero se contuvo. Sirius Sembo probablemente seguía activa y aún no había competido tantas veces. Se aclaró la garganta torpemente y luego se corrigió. Fue ella la que estuvo en el extranjero todo el año. Un destello de diversión brilló en los ojos de Marusensky y asintió levemente. 10 carreras en el extranjero. Tercero en el G1 Oaks, segundo en el G3 Prix y cuarto en el Gran Premio de Baden-Baden. Incluso corrí en el ARC, solo terminé 14º, pero bueno, sigue siendo el ARC. Impresionante, no, muy impresionante. Kitahara sintió para sí mismo en silencio. En todas esas carreras, Sirius Imboli no había ganado el primer lugar, pero en comparación con el estándar internacional, las jinetes japonesas aún no estaban al mismo nivel. Más atrás, había 2 pilotos que ya habían competido en el extranjero, Speed Semble y Takeshiba Oh. Ambos eran de primera categoría en casa, con récords estelares de 42 participaciones, 17 victorias y 5 segundos puestos, y 29 participaciones, 16 victorias y 10 segundos puestos, respectivamente. Y aún así, solo habían intentado 4 carreras y 2 en el extranjero, sin victorias. Estos resultados podrían atribuirse a diferencias en los calendarios de carreras, el entrenamiento, las condiciones de la pista, incluso la fatiga por la zona horaria, los cambios en la dieta y cuestiones generales de adaptación entre Japón y Europa o Estados Unidos. Pero hoy en día, incluso la Copa de Japón estaba dominada básicamente por jinetes extranjeros. El entorno y la aclimatación ya no eran excusas suficientes. Desde esa perspectiva, el hecho de que Sirius Imboli haya luchado en 10 carreras en el extranjero y aún así haya obtenido múltiples resultados entre los 5 primeros, claramente la convierte en una de las yeguas más fuertes de Japón. En cierto modo, aunque Speed Semble y Takeshiba Oh se habían aventurado en el extranjero, no habían participado en tantos eventos. Las 10 carreras de Series Semble fueron una valiosa fuente de experiencia para las jinetes japonesas, con razón se la podría considerar pionera de las expediciones. Considerando todo esto, el premio a la mejor chica a caballo en expediciones al extranjero era casi con toda seguridad suyo, excepto. Kitahara dudó y luego preguntó instintivamente. Entonces, Sirius Imboli se avergüenza de aceptar el premio porque no ganó el primer lugar. Marusensky no respondió de inmediato. En cambio, miró a Kitahara con una expresión maliciosa y ligeramente divertida. No había venido con el equipo de inspección a hacer turismo en Kasamatsu. Su aparente falta de interés durante las negociaciones previas se debía únicamente a que tenía su propia misión.
Los funcionarios de la URA, la Junta de la Academia Central Trasen e incluso su amigo y colega Simboli Rudolf, todos querían que ella observara a Kitahara de cerca, esta estrella en ascenso de entrenadora que ahora estaba en el radar de la industria. Estaba demasiado sereno para su edad. Normalmente, los entrenadores de su edad no solo entrenadores, cualquiera de su edad al oír Central Trasen o al verla a ella o a Rudolf, al menos mostraban cierta admiración. Su director, sin duda, lo hizo. También lo hicieron los miembros del equipo de inspección. Pero Kitahara la trataba como si la conociera desde hacía años. Jeje, interesante. Reprimiendo una risa, calculó perfectamente su respuesta, justo antes de que Kitahara pudiera sentirse incómoda por su escrutinio silencioso. No es solo que se siente incómoda por no haber quedado primera en el extranjero. Un dedo delgado y pálido hizo girar un suave mechón castaño mientras Marusensky sonreía levemente. Regresó a mitad de año, sabes, en su primera carrera, una G2, quedó octava. Luego, en el Autumn Tenoso, solo quedó novena. Probablemente esté avergonzada por eso. No, espera. De repente se rió y meneó la cabeza. No está avergonzada. Está enojada consigo misma. Así que ahora está de mal humor, con una pequeña rabieta, negándose a aceptar el premio. O enfurruñarse en lugar de aceptar el premio. De hecho, eso encajaba con la personalidad de Serious Sembo. Siempre había sido un poco irascible. Kitahara esbozó una sonrisa irónica y, tras pensarlo un momento, habló con naturalidad. No puedo culparla. Si mal no recuerdo, Serious Sembo lleva bastante tiempo activa, está a punto de acabar su mejor momento. Si no hubiera viajado al extranjero, su récord probablemente no sería tan bueno. El hecho de que pudiera competir con amazonas europeas y americanas y quedar segunda o tercera demuestra su fortaleza. Apuesto a que si se hubiera quedado en casa, sus carreras habrían sido tan tranquilas como las tuyas. Y la mala racha desde que regresé probablemente sea solo un reajuste. Tal como decían los expedientes, el conocimiento que tenía este entrenador de Kitahara sobre las yeguas nacionales e internacionales era mucho mayor de lo que uno esperaría de alguien de su edad. Marusensky le lanzó una mirada maliciosa y sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila y cómplice. Capítulo 106, porque se lo merecen. Si Serious Sembo pudiera oírte decir eso, Kitahara, sin duda se alegraría o quizás incluso se enojaría más. Marusensky bromeó ligeramente. A ella realmente no le gusta que la compadezcan. No fue lástima, explicó Kitahara con una sonrisa irónica. Solo estaba exponiendo los hechos. En ese caso, dado que Serious Sembo no quiere aceptar su premio, estaría dispuesto el mejor entrenador local y el entrenador novato del año, de este año, el señor Kitahara, a asistir a la UAA el 1 de enero para recibir sus premios. Marusensky sonrió. Los títulos de mejor entrenador local y entrenador novato del año ya estaban impresos en la invitación. Kitahara no se sorprendió demasiado. De hecho, ya sospechaba que algo así podría suceder. La Federación Internacional de Asociaciones Umamusume, FUIA, tenía un sistema de puntos para medir el nivel de rendimiento de los entrenadores y Umamusume. El sistema de puntuación estaba estandarizado y era utilizado por todas las asociaciones URA en todo el mundo, con fórmulas separadas para entrenadores y Umamusume. Basándose en la fórmula internacional, Kitahara pudo calcular su puntuación actual. Ese puntaje lo colocaba en la clasificación de nivel local, pero convertido a la equivalencia de nivel central, ya estaba a la par con, por delante de, un nuevo entrenador de nivel central. Al comparar datos anteriores, Kitahara confiaba en que este año estaría entre los mejores entrenadores locales. Pero los premios de la UAA no se decidían solo por puntos, así que no le había prestado mucha atención. Después de todo, criar a Aguirre Cup, Bound Olar y Super Creek importaba mucho más que cualquier trofeo.
De todos modos, dado que Marusensky había entregado personalmente la invitación, rechazarla habría sido de mala educación. Está bien. Me voy. Sin embargo, no planeaba quedarse mucho tiempo. Oguri Cup tenía la Copa Juvenil Dorada el 10 de enero, y ese mes también tenía la segunda ronda de sus exámenes de calificación para entrenador central. Simplemente iría a recibir el premio y regresaría, no tenía por qué quedarse en Tokio. Ufa, me alegro mucho de que hayas aceptado, Kitahara. Con un suspiro de alivio, medio serio y medio juguetón, Marusensky sonrió. Bueno, entonces, podría molestarte para que me sigas mostrando el campus de Kasamatsu. De verdad quería un recorrido por el campus. Kitahara se sorprendió un poco, pero no se negó y guió casualmente a Marusensky por los terrenos. Pero poco a poco, notó que las preguntas de Marusensky se sentían guiadas. Ella seguía dirigiendo la conversación hacia él, indagando en sus antecedentes y pensamientos. ¿Es esta Laura o alguien más quien me está investigando? Un Umamusume con flequillo blanco y cabello castaño en forma de luna cruzó por su mente. Kitahara pensó en silencio, debía ser obra del emperador, no, en fin, dentro de un mes estaré en el centro. Si quieren saber de mí, que lo sepan. Naturalmente, la persona en la que estaba pensando era Simboli Rudolph, el presidente del Consejo Estudiantil. Gracias a su propia previsión, ese presidente emperador no había logrado la hazaña de arrebatar por la fuerza a la potranca gris en este mundo. Oguri Cup nunca le había sido arrebatado de su lado. No solo eso, Kitahara había dado vuelta a la situación, incluso había robado a Super Creek de Central durante tanto tiempo, y más tarde, incluso después de mudarse a Central, arrebataría a Tamamo Cross e Inariwan como equipo. Estos 4 Umamusume poseían el mayor talento y potencial natural de su generación, especialmente Oguri Cup y Tamamo Cross, quienes fueron reyes de los caballos en sus respectivas épocas. Su dominio en su mejor momento estuvo al mismo nivel que el de la propia Simboli Rudolph. Con una plantilla como esa, si Kitahara quería relajarse, podría entrenarlos a medias como cualquier entrenador promedio y, dentro de un año o 2, todavía tener un total de puntos rivalizando con los mejores entrenadores de Japón. Eso no era arrogancia. Oguri Cup, Tamamo Cross, Inariwan y Super Creek eran simplemente así de fuertes. Pero Kitahara lo tenía claro, sus ambiciones iban mucho más allá. Komiyama, Yusara y los demás especularon que su ambición era que los Umamusume japoneses conquistaran el mundo, y eso era cierto, pero no era el objetivo final. Su máximo sueño era hacer que este mundo Umamusume, ya de por sí onírico, fuera aún más feliz, un mundo sin heridas, sin remordimientos, donde pudieran seguir corriendo libres, sin preocupaciones, para siempre. No sabía cuánto tiempo tomaría, o incluso si algún día podría lograrse. Pero él estaba dispuesto a seguir trabajando para conseguirlo. Porque se lo merecen. Por casualidad, mientras pensaba en el futuro y sus sueños, Kitahara se distrajo un poco respondiéndole a Marusensky, hasta que mencionó algo que captó toda su atención. Por cierto, este año anunciarán nuevos Umamusume del Salón de la Fama, ¿no? Kitahara inmediatamente se puso serio. El mayor honor que un Umamusume podía alcanzar, el Salón de la Fama, tenía un peso asombroso. Con solo contar cuántos lo habían recibido, se podía apreciar su valor. En otro mundo, en 2020, a lo largo de décadas y decenas de miles de caballos de carreras, solo 34 habían sido consagrados. En este mundo Umamusume, debido a que la línea de tiempo era anterior, había incluso menos, solo 18 Umamusume del Salón de la Fama hasta ahora. El análisis de los llamados guardianes del Salón de la Fama mostraba cuán exigentes eran los requisitos. Tomemos como ejemplo a Special Week, suavizada y simplificada en la pantalla hasta convertirla en una chica dulce pero no abrumadoramente fuerte. En realidad, ella merecía plenamente títulos como líder de la generación dorada y comandante suprema de Japón. En su carrera, a excepción de un 7º puesto en el Kyoto Daisoten, nunca terminó fuera de los 3 primeros.
Ganó el derby japonés sin compartirlo con el Cóndor Pasa, ni siquiera se enfrentaron allí, sino por un aplastante margen de 5 cuerpos, llevándose a la joya más brillante de su generación. Uno de los únicos 6 Umamusume que han completado las victorias consecutivas del Tenno-So de primavera y otoño. Porcentaje de victorias del 94%. En ese momento, tenía las ganancias profesionales más altas, 1.090 millones de yenes. Estadísticas como esas simplemente no pueden considerarse débiles. Y, sin embargo, ella fue una de las guardianas del Salón de la Fama. Ni siquiera alguien tan poderosa como Special Week había entrado al salón. Las razones fueron, por supuesto, la enorme fuerza de sus contemporáneos. El Cóndor Pasa, 11 carreras, 8 victorias, 3 segundos puestos. En el extranjero, 4 participaciones, 2 victorias, 2 segundos puestos. Nunca terminó por debajo del segundo puesto en toda su carrera. 2 de esos segundos puestos fueron en el extranjero, uno de ellos en el Prix de l'Arc de Triomphe, e incluso esa derrota fue por solo medio cuerpo ante Montheu, en una pista en mal estado. Había estado a punto de ganar, y era la primera vez que una Umamusume japonesa se situaba entre las 5 mejores del arco, convirtiendo el resultado en histórico. No solo eso, su victoria en el Gran Premio de St. Cloud tuvo un peso enorme, superando por 2 cuerpos y medio a una excampeona del arco, doble ganadora del Derby, francés-irlandés-alemán, caballo del año en Europa y la mejor yegua de Alemania. Esa victoria sigue siendo el mejor resultado japonés en media larga distancia en el extranjero, algo que nunca se reflejó en el anime. Narita Top Road, 12 carreras, 7 victorias, un segundo puesto. Ganó 2 de la Triple Corona. Salvo un 12º puesto en el Spring Channel Show en su carrera de retirada, nunca terminó por debajo del 5º puesto. Grass Wonder, 15 carreras, 9 victorias, un segundo. Salvo un 9º puesto en la Copa Kyo, nunca quedó fuera del top 6 y nunca perdió contra Special Week, su rival natural. El historial de Saenska fue menos brillante, 27 carreras, 6 victorias y 4 segundos puestos, pero nadie la consideraría débil. Muchos de sus segundos, terceros y cuartos puestos fueron siempre con Special Week, Narita Top Road o Grass Wonder subiendo al podio. Incluso después de que esos feroces rivales se retiraran uno por uno, tuvo la desgracia de enfrentarse a la 6 veces ganadora del G1, Admire Vega, y al 7 veces ganador del G1, TMA Pro. Pero aún así, esa carrera de 27 competencias demostró que, en otro sentido, había superado a sus 4 contemporáneas, en resistencia, en tenacidad y en haber vivido una época brutal. En resumen, Umamusume tan excepcionales como Special Week no lograron entrar al salón. Narita Top Road, Grass Wonder, Saenska ninguno de ellos lo logró. De hecho, estaban ligeramente por detrás del Cóndor Pasa en logros internacionales, pero el hecho de que una época necesitara semejante nivel de competencia tan feroz solo para llegar al salón demostraba lo alto que estaba el listón. En un mundo así, Kitahara no podía evitar preocuparse por cualquier noticia del Salón de la Fama, porque entre sus propios Umamusume había uno que estaba destinado. Gorra de Oguri. Título del Salón de la Fama, Superestrella. Capítulo 107, Un corazón bondadoso. Recuerdo la última vez que anunciaron una Umamusume del Salón de la Fama, fue MRCB, no. Tras pensarlo un momento, Kitahara preguntó, esa, triple corona Umamusume, la titulada, Velocidad de cierre milagrosa. Lo recuerdas muy claramente, Kitahara-kun. Sonriéndole, Marusensky asintió. Así es, el señor Sebe vino a buscarme. Si ese era el caso, y si el cronograma coincidía, entonces después de Mr. CB, el próximo Salón de la Fama debería ser. Esta vez deberían anunciar 2 entradas al Salón de la Fama a la vez, no. Kitahara reflexionó, símbolos Rudolph y Mejiro Ramonu, la madre de Mejiro Ran. En su memoria, ambos fueron incluidos en el mismo año. Los ojos de Marusensky parpadearon ligeramente.
Ah, si estás muy bien informado, ¿verdad, Kitahara-kun? Ella sonrió y luego preguntó casualmente, entonces, Kitahara-kun, ¿realmente reconoces la fuerza de estos dos amigos míos, Sin pensarlo demasiado, Kitahara sonrió y asintió. Una ganadora invicta de la Triple Corona con 7 victorias en G1 y una Triple Corona de Phillies con 6 victorias consecutivas en stacks de grado, incluyendo todas las carreras preparatorias. Si logros como ese no podían entrar al Salón de la Fama, mejor que lo dejemos de lado. Su tono tenía un toque de broma, pero todo lo que decía era verdad. Una de las 4 únicas yeguas de carreras ganadoras de la Triple Corona desde el inicio de la serie Shining Star y la primera en ganar el Satsuki-So, el Japan Derby y el Kikuka-So de manera invicta, la Undefeated Triple Crown Uma Musume y la primera con 7 títulos G1. La fuerza de Symbol y Rudolph apenas necesitaba ser demostrada. Mejiro Ramonu era igual, la primera ganadora de la Triple Corona de las Phillies en la serie Twinkle. En aquel entonces, la Triple Corona de las Phillies aún consistía en la Oka-So, la Oaks y la Copa Reina Isabel II, y no solo ganó las 3, sino también todas las carreras preparatorias. Actualmente, ostentaba las mayores ganancias totales entre las yeguas. Contando esta incorporación al Salón de la Fama, también sería una de las 3 únicas yeguas en la historia en recibir dicho honor. Y no solo su récord, era la hija mayor de la prestigiosa familia Uma Musume, el clan Mejiro, la hermana mayor de figuras destacadas como Mejiro Ardan, Mejiro Dover y Mejiro McQueen. Con logros y pedigrí como este, si este año se tuviera que otorgar un título del Salón de la Fama, no habría forma de que no fueran estos dos. Solo que la votación para el Salón de la Fama de este año aún no había terminado, y los títulos planeados no habían sido anunciados, entonces, ¿cómo pudo Kitahara-san adivinarlo tan perfectamente? La sonrisa de Marusensky se hizo cada vez más intrigada. Los títulos del Salón de la Fama pasaban por auditorías de registros, discusiones de asociaciones y luego votaciones de profesionales y fanáticos. Antes de anunciar los títulos, la asociación publicaba una lista de los principales candidatos para votación pública, que continuaba hasta fines de diciembre. En ese momento, la votación ni siquiera había terminado, los recuentos eran confidenciales y las entradas al Salón de la Fama no estaban confirmadas oficialmente. Al seleccionar a estos candidatos, la asociación también preparaba algunos títulos potenciales que luego se votarían en vivo en la ceremonia de premios. Lo que significa que ni siquiera los títulos estaban definitivos aún, y eso también era confidencial. Entonces, Kitahara-kun, como pudiste, sin saber el recuento de votos ni los títulos propuestos, nombrar con tanta seguridad a Symbol y Rudolph y Mejiro Ramonu como los favoritos, e incluso adivinar sus títulos exactos en el Salón de la Fama? Marusensky no dijo sus pensamientos en voz alta, no porque quisiera burlarse de él o tuviera motivos ocultos. Su razonamiento era simple, este Kitahara era simplemente interesante. Mucho más interesante que los aburridos archivos de perfil que tenía sobre él. Y como sabía o adivinaba ciertas cosas, decidió dejar que Rudolph fuera quien tuviera el dolor de cabeza por eso. La idea la divertía. A Kitahara-kun realmente tiene en alta estima a mis dos amigos. Parece que en este banquete tendré que presentártelos como es debido. Sonriendo, de repente dijo algo que pilló a Kitahara desprevenido. Y quizá puedas convencer a Rudolph, ya que la elogias tanto, de que no siga tan enfadada. Kitahara se quedó helado. Ese presidente está enojado conmigo. Kitahara se señaló con una sonrisa confusa y se quedó perplejo. Porque no creo haberla provocado, ¿verdad? ¿Qué opinas? Ella no respondió, solo lo miró de reojo, con la voz cargada de matices. De verdad, demasiado atrevido. Atreverse a venir a la Academia Central Trasen a robar talento, actuando como si Central no importara. HMPH, cuando venga, debo asegurarme de que entienda, no se tolerará la falta de respeto hacia Central. Bueno,
ahí estaba, no se tolerará la falta de respeto hacia Central. La famosa frase del presidente Rudolf del original, tardía, pero llegó. Solo que esta vez no se lo dijeron a Augury Cap, se lo dijeron a él, el escandaloso entrenador local. Kitahara se rió amargamente para sí mismo. Después de citar la frase de Rudolf con sarcasmo juguetón, Marusensky miró a Kitahara de arriba abajo con una sonrisa brillante y burlona. Pero luego se dio una palmadita en el pecho, poniendo una expresión de miedo fingido. De verdad, me diste un susto de muerte, sabes, conozco a Rudolf desde hace años y nunca la había visto con esa expresión. Marusensky se quejó a Kitahara, en aquel momento, gracias a Dios, tenía la vista y las manos ágiles, guardé mi juego de té con antelación. De lo contrario, quién sabe cuántos pedazos habría roto en un ataque. Kitahara no supo qué decir por un momento. Tras pensarlo un poco, preguntó. ¿Presidente Rudolf de verdad estará tan enojada? En realidad, no estaba preocupado, después de haber vivido mucho tiempo en Japón, lo sabía muy bien, en este país, si eras lo suficientemente fuerte, nadie podía hacerte nada. Era pura lógica. Si seguía siendo el mismo tipo sin rumbo ni ambición de antes, ni hablar de Rudolf, una sola orden podría obligarlo a retirarse voluntariamente y no volver a entrenar. Pero ahora las cosas eran diferentes. Augury Cap, 11 carreras, 11 victorias. Bell No Light, 2 carreras, 2 victorias. Una vez que Central comenzó a mirar más de cerca, encontraron la lesión recuperada de Super Creek, los últimos resultados de Tamamo Cross e NR1, todos relacionados con él. Con una fuerza como esta no había nada de qué preocuparse. Su pregunta había sido solo un acto simbólico, una falsa preocupación, un gesto educado. ¿Qué pasa después de atreverte a provocar a Rudolf? Ahora tienes miedo. Los ojos de Marusensky estaban llenos de diversión juguetona. Tranquilo, una vez que estés en la central, no te dará una paliza, te lo prometo. Ella levantó 3 dedos con una sonrisa. Oye, en serio, la fuerza de ustedes, chicas, podría matar a un hombre, ¿sabes? Sin estar seguro de si Marusensky estaba bromeando o no, Kitahara esbozó una sonrisa impotente. Te lo dije, te prometo que no, bueno, no te asustes. Es broma. El rostro de Marusensky estaba lleno de risa contenida. Como mucho, igual que la última vez, encontrará un lugar vacío para desahogarse sola. Una vez que se desahogue, estará bien. Me refiero a Rudolf. La última vez encontraste un lugar vacío para desahogarte. Kitahara instintivamente dijo, esa derrota inesperada ante Gallup Dana. ¿Cómo lo sabes? Marusensky se sorprendió y rápidamente adoptó una expresión de niño curioso. Ya se ha corrido la voz, lo de Rudolf llorando de rabia. Ah, bueno, en el otro mundo todos lo sabían. Nuestra presidenta Rudolf, debido a que su regreso no fue la brillante victoria que ella quería y sufrió una derrota inesperada ante una Gallup Dana mucho menos popular, su rabia y su angustia explotaron, lloró, gritó, pobrecita, realmente lamentable. Refunfuñando para sus adentros, Kitahara le echó la culpa a su tío con indiferencia. Oh, una vez, mientras bebía con mi tío, se puso un poco borracho y lo mencionó sin darle importancia. Es Musaka Gingir, un entrenador de la central, probablemente lo conozcas. Incluso, con mucha consideración, dio el nombre completo, como un sobrino obediente. Con razón hablar contigo me resulta tan familiar. Parece que tú también. Marusensky levantó una ceja ligeramente sorprendido y se cubrió la boca con una sonrisa juguetona. Yo tampoco soy precisamente una buena persona, Kitahara rió levemente, asintiendo. Nunca dije eso. Después de todo, soy una Uma Musume bondadosa y buena. Marusensky parpadeó con picardía. Capítulo 108.
el arma secreta de Super Creek. Después de pasear un poco más por el campus y charlar informalmente, Marusensky se fue con el equipo de inspección. Kitahara encontró a esta legendaria Uma Musume refrescantemente elegante, sencilla, alegre, guapa y dulce. Nacida en una distinguida familia británica y con una educación impecable, era difícil no caerle bien. Por supuesto, hubiera sido mejor si no hubiera hecho hincapié en una última cosa antes de despedirse: salir a dar un paseo. Es raro encontrar a alguien con quien conecte tan bien, Kitahara. Cuando llegues a Tokio, te llevaré a dar una vuelta en coche. Marusensky dijo esto muy animado, e incluso cambió al más familiar Kitahara en lugar del educado señor o Kitahara-kun. Kitahara, sin embargo, cortésmente declinó en su corazón. Cuando Marusensky dijo sal a dar una vuelta, definitivamente se refería a las carreras callejeras. Su título en el Salón de la Fama es superdeportivo de ensueño y su vehículo es un superdeportivo rojo brillante que heredó de su padre. Cuando pisa a fondo el acelerador, el coche es más del doble de rápido que su propia velocidad al correr en una carrera. Para ella, esa es simplemente la velocidad normal que debe tener un coche deportivo. Lo cual sugiere que tiene una comprensión muy inusual de la palabra normal. En cualquier caso, por su bienestar físico y mental, Kitahara no se atrevió a aceptar. Solo murmuró algo evasivo como ya veremos, mientras consideraba pedirle al tío Koku o a Kyoko un certificado médico que dijera viajar en deportivos rojos causa molestias. Las dos tareas más importantes, la planificación empresarial y la recepción del equipo de inspección, ya estaban terminadas. Además, aún quedaban tareas que consumían mucho tiempo, como organizar datos, analizar carreras y recopilar información nacional e internacional. Pero las había estado haciendo desde el principio, así que no le resultaban pesadas. El trabajo concentrado hace que el tiempo vuele. Una vez que Oguri y los demás terminaron su descanso, volvieron al entrenamiento ordenado. El régimen de Oguri Cap siguió siendo el mismo: trabajo con pesas y sprints con resistencia en paracaídas. Con este tipo de entrenamiento, la clave no es el volumen, sino la calidad. Simplemente aumentar las repeticiones o aumentar la carga no sirve de nada, cada aumento de intensidad debe ir acompañado de una adaptación. Así que el aumento de la carga de trabajo en esta ronda fue modesto: el peso aumentó de 40 kilogramos a 45 kilogramos, todavía había 2 paracaídas, pero cada uno con un radio ligeramente mayor. Super Creek no entrenaba con pesas ni con sprints. Kitahara planeaba reforzar su especialidad: resistencia. Piscina Kasamatsu, ese día. Dado que hemos decidido aspirar a la triple corona, debemos empezar a prepararnos desde el principio, incluso antes del debut. Frente a Super Creek y Miyamura Kyoko, Kitahara habló con gravedad. El Satsuki-so son 2000 metros, el Japan Derby 2400, el Kikuka-so 3000. Cualquiera de ellos impone altos requisitos de resistencia. Para tener una oportunidad de ganar, primero debes asegurarte de poder correr la distancia completa. Así que, de ahora en adelante, Creek, nos centraremos en tu entrenamiento de resistencia. Kyoko se encargará de esto. Kasamatsu no cuenta con instalaciones realmente especializadas para el entrenamiento de natación y el equipo no es completo, así que tendrás que ser creativo con la recopilación de datos. Voy a entrenar seriamente. Déjamelo a mí, Kitahara-ni. La tengo, añadió Kyoko. Después de que Creek y Kyoko estuvieron de acuerdo, Kitahara continuó. Comparado con Oguri y los demás, tus debilidades son obvias, y también lo son tus fortalezas. Tu defecto es la fuerza. Oguri, Tamamo Cross e Inariwan son más fuertes que tú. Será difícil vencerlos en potencia explosiva en combates cuerpo a cuerpo, al menos por ahora. Super Creek apretó los labios, apretó los puños en silencio y después de un momento asintió con firmeza. Entiendo. Kitahara asintió en respuesta.
Según los datos que proporcionó Kyoko, tienes entre 3 y 7 puntos porcentuales menos de mitocondrias por unidad de volumen celular que Oguri y los demás. Eso significa que la capacidad de conversión de energía de tu cuerpo es ligeramente menor. Incluso si intentas alcanzar un nivel explosivo, te falta energía disponible. Está bien. Podemos adaptarnos a la dieta y la nutrición, y una diferencia de 3 a 7 puntos no es tan difícil de superar. El problema principal es que Oguri y los demás tienen ventajas que no se pueden igualar en el corto plazo. Los analizó uno por uno. El sistema digestivo de Oguri es excelente y come mucho. Tiene más reservas de energía. Su corazón también es muy fuerte. Una frecuencia cardíaca baja le permite soportar carreras más intensas y exprimir al máximo su energía. Chamamo Cross tiene un equilibrio excepcional, lo que le permite ejecutar maniobras más complejas a mitad de carrera. ¿Viste la repetición de Naruokimen que te di? ¿Verdad? Deberías recordar, al principio, de repente tomó la delantera y luego se deslizó de nuevo a la posición de acecho, alterando el ritmo de las demás. En la recta final, siguió acelerando mientras adelantaba a sus rivales una tras otra. Eso es lo que permite un gran equilibrio. La expresión de Super Creek se volvió solemne. Exactamente. En nuestra carrera de entrenamiento, Tama hizo lo mismo. Justo al final, se abalanzó, nos rebasó a los tres y se llevó la primera. Bueno, eso tenía más que ver con su dominio, pero aún necesitas fundamentos para aprovechar un dominio. De lo contrario, multiplicar 0 por 100 sigue siendo 0. Después de pensarlo brevemente, Kitahara asintió. La carrera de entrenamiento también. Por último, habló de Inari One. La situación de Inari es aún más clara. Es pequeña, pero pesa mucho más que Tamamo Cross, casi tanto como tú y Oguri. Eso se debe a que tiene una proporción muy alta de músculo y muy poca grasa corporal. El músculo es uno de los tejidos más pesados del cuerpo. Kyoko cree que esto se debe a que ella es naturalmente inquieta e hiperactiva. Los ojos de Creek se iluminaron y ella sonrió. Es cierto. La pequeña Inari es muy activa. Sin mencionar que tiene un hábito extraño. Cuando come, a veces da unos bocados, bebe un poco de agua y luego corre a un lado para golpear el tatami. Extraño, ¿verdad? Ella esbozó una sonrisa irónica, era evidente que lo encontraba desconcertante. Kitahara, sin embargo, podía adivinarlo. Pensó que era la idea de broma de las tres diosas. La contraparte Kina de Inari One tenía precisamente esa peculiaridad, comía unos bocados, bebía un poco y luego se escabullía a frotarse contra el tatami. Nadie sabe por qué, simplemente lo hacía. En resumen, eso es lo que hace únicos a Oguri y a los demás, sus cualidades. No los igualarán en estas categorías en un futuro próximo. El tono de Kitahara se tornó serio. Pero tienes una ventaja única, una resistencia excepcional gracias a un potente sistema respiratorio. Creek asintió con fuerza. Ya lo sé. Trabajaré en la resistencia hasta que se convierta en mi traje largo y rompible. Kitahara sonrió. No es solo un traje largo, es tu arma secreta. Arma secreta. Creek parpadeó. Esta vez, Kitahara se permitió un poco de suspenso. Imagínate esto, en una carrera, especialmente de 2000 o 2500 metros, distancias un poco más cortas que los 3000 del Kikukazo, se fuerza el ritmo tomando la delantera y obligando a los demás a gastar antes, convirtiendo la competición en una carrera de 3000 metros. ¿Qué sucede entonces? O bien entrenas tu resistencia hasta los 4000 metros o más, y en el Kikukazo de 3000 metros marcas el ritmo con discreción, incitando a tus oponentes a quemar su resistencia antes de lo previsto.
¿Cuál crees que sería el resultado? Al ver que los ojos de Crick se agrandaban a medida que la idea se asimilaba, Kitahara sonrió. Bien, este bloque de natación de resistencia es nuestra primera prueba. Mientras te acostumbras a este entrenamiento, reflexiona sobre esa arma secreta. La próxima vez que te encuentres con Oguri y los demás, vamos a darles una verdadera sorpresa. Capítulo 109. Presión. Después de hacer los arreglos para Super Crick, Kitahara corrió directamente al campo de entrenamiento de Kasamatsu, donde Oguri Cap y Bell No Light todavía lo estaban esperando. La táctica con la que acababa de inspirar a Super Crick era, de hecho, algo que ella misma ideó en la historia original. En el 100º Autumn Channel Show, Super Crick, Oguri Cap e Inari One compitieron juntos. En ese momento, tanto Oguri Cap como Inari One ya dominaban los dominios. El dominio de Inari One era inestable, pero Oguri Cap ya había encontrado la manera de entrar al suyo voluntariamente. Y aún así, en esas circunstancias, Super Crick ganó, consiguiendo su segunda victoria en el G1. No usó su dominio. Lo abandonó por completo. Lo que ella utilizó fue exactamente lo que Kitahara acababa de describir: tomar la delantera desde el principio, acelerar en la fase inicial, lanzar su sprint final más de 600 metros antes de lo habitual, acelerar sutilmente toda la carrera, engañando a todos sus oponentes para que agotaran su resistencia demasiado pronto. El resultado, al llegar los últimos 200 metros, el momento en que deberían haber acelerado, ninguna de sus oponentes tenía fuerzas. Todas estaban completamente agotadas, incluyendo Oguri Cap e Inari One. Super Crick todavía tenía resistencia, y no solo un poco, sino mucho. Había ganado el Kikukazo de 3.000 metros por 5 cuerpos completos de diferencia. El Tenoso de otoño era 1.000 metros más corto, por lo que obligar a todos a desperdiciar su resistencia desde el principio nunca iba a ser un problema para la reina de las carreras de larga distancia. ¿Quién sabe en qué tipo de monstruo se convertirá Super Crick ahora que este truco le ha sido revelado antes de tiempo? Una triple corona Uma Musume. Adelante, Super Crick, creo en ti. Suspiro. Qué lástima que Oguri Cap vaya a competir en el Tokai Derby, mientras que Tamamo Cross e Inari One debutaron oficialmente el año pasado, y su periodo de preparación de 2 años ya ha transcurrido. Según el reglamento de la URA, ya no pueden inscribirse en la triple corona clásica. De lo contrario, todos podrían competir. Tamamo Cross e Inari One definitivamente están fuera, pero si Oguri Cap corriera en la triple corona clásica, Melkikukazo podría no salir bien. Contra Super Crick, Oguri Cap tendría mejores probabilidades en carreras entre 1.600 y 2.000 metros, pero el Kikukazo, de 3.000 metros, era exactamente lo opuesto. Sus posibilidades no eran buenas. Según los datos proporcionados por Kyoko, el límite de distancia actual de Oguri Cap era de alrededor de 2.500 metros, a menos que hicieran un entrenamiento especial. Esos 500 metros extra no eran solo cuestión de más distancia. La postura al correr, la estrategia de carrera, el ritmo, todo requeriría un entrenamiento especializado, y su propia fisiología tendría que adaptarse a las carreras de larga distancia. Eso no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. El Satsuki Soeso debería ser ganable. A 2.000 metros, incluso a 2.500, Oguri Cap podría con él. Quizás debería poner a Oguri Cap a cargo del Satsuki So. De hecho, eso suena posible, pero luego se toparía con Super Crick. Eso sí que sería un dolor de cabeza. De todos modos, lo dejaremos así por ahora y veremos cómo se desarrollan las cosas. Perdido en sus pensamientos todo el camino, Kitahara regresó a Kasamatsu y caminó directamente al campo de entrenamiento. Pero pronto se quedó paralizado. En la pista, además de Oguri Cap y Bell No Light, había otra jinete muy familiar, Fujimasa March. Oguri Cap estaba corriendo codo a codo con Fujimasa March, mientras Brand New Radiance se mantenía a un lado como un auténtico entrenador, con una computadora portátil en la mano, aparentemente registrando datos.
March, ¿qué es ella? Justo cuando estaba dándole vueltas a la idea, alguien se acercó desde el borde del campo de entrenamiento, saludándolo con un suspiro de emoción. Hola, Kitahara. Era el entrenador de March, colega de Kitahara, Shibasaki Koichi. También estás aquí para usar el terreno. Al encontrarse a mitad de camino, los dos hombres se dieron una palmada en el hombro. Kitahara sonrió. ¿Te gustaría entrenar juntos? Claro, le devolvió Shibasaki la sonrisa, señalando con la barbilla la pista. No corren ya uno al lado del otro. Siguiendo su mirada, Kitahara miró hacia la pista. Sus propios estándares de entrenamiento eran completamente diferentes a los del pasado. Con solo un vistazo, podía ver que el nivel actual de Fujimasa March aún estaba un poco por debajo del de Oguri Cup. La distancia exacta requeriría un análisis de datos, pero a partir del ritmo del movimiento del brazo, la longitud de la zancada, los patrones de respiración y otros detalles, estaba claro que sus movimientos no eran tan fluidos. Especialmente en la sección de sprint, la diferencia en la aceleración inicial era evidente a simple vista y revelaba la brecha en la potencia explosiva. Si no recuerdo mal, también inscribiste a March en la Copa Juvenil Dorada, la misma en la que Oguri Cup competirá el 10 de enero del año que viene. Girando la cabeza, Kitahara reflexionó. Ha pasado un tiempo desde que esos dos compitieron entre sí, ¿no? No desde aquella carrera de la corona juvenil en la que participó Oguri Cup hace unos 2 meses. Shibasaki suspiró. Por muy reticente que esté, solo puedo admitirlo, ya sea March o yo, hay una clara diferencia entre nosotros, tú y Oguri Cup. Por eso, durante todo este tiempo, no competir contra Oguri Cup no fue por elección, sino por necesidad. Su expresión se tornó irónica. Entiendo el deseo de March de desafiar a Oguri Cup, ha trabajado muy duro. Que haya quedado segunda frente a alguien como Oguri Cup como su entrenador, sinceramente no podría pedir más. Pero si quiere ascender al circuito central y seguir compitiendo contra Oguri Cup, no puede permitirse perder demasiado. De lo contrario, no tendrá suficientes aficionados para clasificarse para el central. Así que este tiempo que pasó evitando una confrontación directa también sirvió para aumentar su base de fans, y funcionó. Una mirada de alivio cruzó su rostro. Solo entonces Kitahara comprendió, Shibasaki y March también habían elegido un periodo de evasión estratégica con respecto a Oguri Cup, pero también le sorprendió. ¿También estás planeando ir a Central? No lo esperaba, ya estoy estudiando para los exámenes de licencia central, y el número de fans de March está a punto de alcanzarlo. Un atisbo de orgullo y admiración apareció en los ojos de Shibasaki. Quizás ni siquiera te des cuenta, Kitahara, pero tú y la brillantez de Oguri Cup han inspirado a todo Kasamatsu. Olvídate de todo lo demás, muchos entrenadores y Uma Musume en nuestra academia los ven como modelos a seguir, y ahora todos aspiran, discreta o abiertamente, a la central. En Central, espéranos. March y yo definitivamente vendremos a desafiarte. Desconcertado al darse cuenta de su propia influencia, Kitahara se quedó atónito por un momento, luego sonrió. Bien. Yo no, estaremos esperando. Extendió la mano. Shibasaki sonrió y la estrechó. Mientras sus manos se juntaban, un pensamiento cruzó por la mente de Kitahara. Por cierto, tengo una sugerencia. Mirando a Fujimasa March en la pista, pensó por un momento y expresó lo que había notado antes. Intenta dirigir a March hacia las carreras de larga distancia en césped, Shibasaki. Creo que ahí es donde brillará con más fuerza. Shibasaki parpadeó y luego esbozó una sonrisa irónica. Como era de esperar, Kitahara. Pensé que podría mantenerlo oculto. ¿Oculto?, preguntó Kitahara. Sí, me enteré hace poco.
March tiene una veterana, Higashikun Brad, la primera yegua gris en ganar el Kikuka So desde el inicio de la Twinkle Series. No solo eso, también ha ganado títulos como el Turf Open, el Mainichi Okan, la Copa NHK, e incluso se enfrentó a la legendaria Uma Musume Marusensky en el Sprinter Stakes, aunque en esa carrera, Higashikun Brad perdió por 7 cuerpos. Aún así, quedó en segundo lugar. Sí, ya le fallé antes. Mi estrategia de entrenamiento con March fue completamente errónea. Al ver la culpa en el rostro de Shibazaki, Kitahara hizo una pausa y luego ofreció algo de tranquilidad. Descubrir eso ahora no es demasiado tarde. A March aún le queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar su máximo potencial. Céntrate en el césped, en las distancias más largas, estará bien. Así que tú también sabes sobre Higashikun Brad. Si no, no habrías hecho esa sugerencia. Gracias, Kitahara. Asintiendo en agradecimiento, la expresión de Shibazaki de repente se volvió seria. Pero, ¿sabes esto, verdad? En su próxima carrera, la Golden Youth Cup, las otras 17 yeguas, incluida March, ya han perdido antes ante Oguri Cup. ¿Entiendes el tipo de presión que eso supone para Oguri Cup en esta carrera? No. Capítulo 110. Vengadores. Kitahara frunció el ceño por un momento y luego se echó a reír. Espera, Shibazaki, ¿qué está pasando aquí? De repente se sintió divertido y exasperado al mismo tiempo. Todos los demás participantes de la Copa Dorada Juvenil son caballos que ya perdieron contra Oguri Cup. ¿Me estás diciendo que están planeando una especie de alianza de vengadores? Shibazaki se congeló por un segundo, luego tampoco pudo evitar reír. ¿Cómo se te ocurre eso? No es eso en absoluto. Te acabo de decir que March también se ha inscrito en la Copa Dorada Juvenil. ¿Crees que, con la amistad que tiene con Oguri Cup, se uniría a algo como lo que acabas de describir? Kitahara instintivamente miró hacia la pista. La carrera emparejada entre Oguri Cup y Fujimasa March ya había terminado. No muy lejos de la línea de meta, las dos chicas de cabello plateado sonrieron una a la otra y sus miradas se encontraron. Aceptaron las bebidas deportivas que New Radiance había pasado por alto, inclinaron la cabeza hacia atrás y las bebieron de un trago. La luz del sol trazaba la longitud de sus hermosos cuellos y las delicadas líneas de sus rostros, atrapando las gotas de sudor que resbalaban por sus sienes. No, admitió Kitahara, no son ese tipo de chicas. Y no creo que las otras Uma Musume lo sean tampoco. Le estaba dando demasiadas vueltas. Kitahara admitió que le había dado demasiadas vueltas y miró a Shibazaki. Entonces, esta vez es solo coincidencia. Era la única explicación que se le ocurría. Hay coincidencia, sí, pero también hay inevitabilidad. Al encontrarse con la mirada de Kitahara, Shibazaki asintió, luego miró primero a Fujimasa March y luego a Oguri Cup. March solo notó por casualidad que muchos de los nombres de la lista de participantes le resultaban familiares. Una rápida comparación después, y quedó claro, todos habían perdido contra Oguri Cup antes. No es de extrañar, la verdad. Oguri Cup es sin duda la más fuerte de Kasamatsu ahora mismo. Si la pusieran en la central, seguiría estando entre las fuertes. Ha corrido muchas carreras el año pasado, claro, tiene muchos ex-oponentes. Pero cuando todos esos oponentes terminan en la misma carrera con tu habilidad, Kitahara, debes ver lo que eso significa, ¿verdad? La expresión de Shibazaki se volvió pesada. Kitahara comprendió al instante a qué se refería y su corazón se hundió un poco. En esta Copa Dorada Juvenil, todos los demás competidores aspirarán a la gorra Oguri. O mejor dicho, intentarán impedir que gane. Aunque ninguno de ellos hable entre sí, todos, sin quererlo, adoptarán la misma estrategia. En otras palabras, esta carrera, Oguri Cup, será la mira de todos.
Mientras el rostro de Kitahara se endurecía ante las palabras de Shibazaki, en la pista de entrenamiento. Jaja, ya lo he dicho antes, jaja, pero, Oguri, eres un monstruo. Tras la carrera en pareja y un breve descanso, Fujimasa March por fin logró estabilizar su respiración. Miró a Oguri Cap, cuyo ritmo respiratorio no había cambiado ni de lejos, con franca admiración. Te has vuelto aún más fuerte, Oguri. Yo también lo creo. La muchacha tonta asintió sin una pizca de falsa modestia. Hace más de un mes que Kitahara me ha estado dando entrenamiento extra, y los demás también me han ayudado. Siento que me he vuelto más fuerte. Realmente no sabes ser humilde, ¿verdad? March tiró de la comisura de su boca y finalmente dejó escapar una pequeña risa. Pero así es como eres, Oguri. Soy yo, ¿verdad? No entiendo bien lo que quieres decir, March. Oguri Cap se rascó la cabeza, luciendo preocupada. Ah, no importa. March meneó la cabeza con una sonrisa, luego su expresión de repente se agudizó. Hay algo que tengo que decirte. En tu próxima carrera, la Copa Dorada de la Juventud, tus 17 oponentes te atacarán, yo incluida. E incluyéndote a ti, March, entonces, eso significa que también correrás en la Copa Dorada Juvenil. Oguri Cap se iluminó instantáneamente. Genial, hacía tanto tiempo que no competíamos juntas. Pensé que tendría que esperar hasta el Tokai Derby para volver a correr contigo. March Son al principio fue tomada por sorpresa y luego frunció el ceño profundamente. Idiota, ¿acaso escuchaste lo que acabo de decir? Te van a atacar. ¿Entiendes lo serio que es? Oguri Cap parpadeó, aturdida por un momento, luego. La verdad es que no lo entiendo. Pero en mi caso, sea cual sea la carrera, solo necesito correr con seriedad y darlo todo. El resto. Señaló hacia el borde de la pista. Me iré con Kitahara. Kitahara está muy ocupado. Pensé antes en ayudarlo a pensar en algunas cosas para que no estuviera tan sobrecargado de trabajo. Pero cuando lo intenté, me di cuenta de que había muchas cosas que no podía entender. Si me obligaba a pensar, podría incluso tomar la decisión equivocada y causarle problemas. Entonces, si lo que dices es realmente importante, vamos a decírselo a Kitahara. Seguro que lo entenderá. El problema es que Shibazaki ya se lo estaba explicando a Kitahara en ese mismo momento. La mirada de March se desvió hacia el borde de la pista. Al ver a los dos entrenadores allí con rostros serios, supuso que, efectivamente, estaban hablando de lo mismo que ella acababa de decir. Ella pensó por un momento y luego miró seriamente a Oguri Cap. Kitahara-san seguramente te lo explicará todo de nuevo más tarde, pero aún así quiero advertirte. Ella respiró profundamente. Autor de la corona, Chica del Sur, Mejor Azúcar, Bailarina Errante, Henry el Salvaje y yo, Fujimasa March. Oguri, recuerdas esos nombres, ¿verdad? El rostro de Oguri Cap adoptó una expresión pensativa. Creo que ya he corrido con todos, no se me da muy bien recordar los nombres, dijo con incertidumbre. March asintió y luego añadió en voz baja. Esos nombres no son solo de tus antiguos oponentes, son todos corredores a los que has vencido. Y no solo una vez. Todos ellos, junto con otros que te han tocado antes, estarán en esta Copa Dorada de la Juventud. ¿Lo entiendes ahora, Oguri? Estás en la mira. Todas las Uma Musume de esta carrera, excepto tú, te tendrán como único objetivo. Vamos a lanzarte todo lo que tenemos antes de que te vayas de Kasamatsu, solo para vencerte una vez. Aunque sea solo una vez. Oguri Cap se quedó en silencio. Al ver eso, March Son empezó a sentirse culpable.
Su intención no era asustar a Oguri Cap. Todo lo contrario, quería que afrontara esa situación con todas sus fuerzas, para poder abandonar Kasamatsu sin remordimientos y dirigirse a la central. Entonces su tono se suavizó y se volvió reconfortante. En realidad, no tienes por qué preocuparte. Quienes realmente deberíamos estar preocupados somos nosotros. Ella suspiró. No sé qué están pensando los demás, pero puedo decirte claramente lo que voy a hacer esta vez. Mi especialidad es escaparme desde el frente. La tuya es tomar una posición adelantada o media y luego rebasar a todos con esa aterradora velocidad de cierre para arrebatar la victoria. Para vencerte, tendré que correr más rápido, más lejos. No dejaré que me atrapes fácilmente. Si yo pienso así, los demás también lo harán. En otras palabras, tendrás que alcanzarme, abrirte paso entre un pelotón delantero y central más denso y agresivo, y soportar una presión desde atrás más implacable que nunca. Suena duro, pero como dije, quienes realmente deberíamos tener miedo somos nosotros. En una situación como esta, aún así ganarás, y en el momento en que encuentres la más mínima oportunidad, tendrás la victoria garantizada. Entonces, ¿estás lista para tu última pelea antes de dejar Kasamatsu y dirigirte a la central, Oguri? Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F, Coro 0459, José Jiménez, Josué Castro, Germán Vázquez, Giancarlo Romero, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Ronald Alba Colque, Edgar Aguirre Quiroga, Fernando Gijón, K4T, José Díaz, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Salmón Book, Francisco Álvarez, Alejandro 9901 Anime, Juan Carlos Islas Valles, Song Hyun Park, MYC, Dio Brando, Destorollar, Saúl Harold Cisneros Mora, Madara Uchía, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, Muerto 333, GSH, Loco Chan, Hank, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Multiversal 131, Neofanfix 11, Dead Mask, Landon Vargas, David Flores, Ricardo, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir CF, CWV, Diar Mundo, L, Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, Lian, Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V,
Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diago. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.